Hola, en este vídeo vamos a hacer una demostración de la fuerza electromotriz inducida sobre una espira que se encuentre en el rotor de una máquina asíncrona trifásica, en la cual esté creando un campo magnético en el entrehierro. Vamos a fijarnos inicialmente en esta figura de aquí, donde tenemos la sección transversal de una máquina muy simplificada. Tenemos esta zona sombreada circular sería lo que representaría el estator de la máquina. Hemos eliminado lo que sería el bobinado estatórico, las tres bobinas que crean el campo magnético giratorio, y solamente hemos representado este campo magnético giratorio mediante un par de líneas de campo para que nos represente pues el sentido que tendría ese campo magnético giratorio en un instante determinado, porque no olvidemos que el campo magnético giratorio, que sería este omega sub s, va a estar girando a una velocidad que sabemos que es 2pi veces la frecuencia de las corrientes que circulan por las bobinas estatóricas partido del número de pares de polos. Vamos a suponer que el sentido de circulación pues sería este que estamos marcando ahora mismo, y esta sería su velocidad angular en radian segundo. Bien, el círculo interno va a representar lo que sería el rotor, y en él vamos a tener solamente una espira. Al hacer la sección transversal, lo que nos sale solamente son las dos secciones correspondientes a los dos lados de la espira. Entonces esta única espira rotórica, vamos a suponer también a su vez que está girando una determinada velocidad de omega. En principio en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el campo magnético girando y la espira girando a una determinada velocidad de omega. Entonces realmente va a existir una velocidad relativa de giro, al igual que ocurre cuando tenemos dos elementos que estén moviéndose, pues siempre hay una velocidad relativa de una respecto de la otra. Entonces la velocidad relativa la vamos a definir siempre como la velocidad síncrona, la del campo magnético giratorio, menos la velocidad del rotor, de la espira en este caso. La velocidad síncrona la podemos simplificar poniéndola de esta forma. Y vamos a definir el concepto de deslizamiento como el cociente entre la velocidad relativa y la velocidad síncrona, es decir, que sería esta diferencia entre la velocidad síncrona. Este es el parámetro que va a definir de una determinada forma adimensional la relación existente entre la velocidad de giro del rotor y la velocidad de giro del campo magnético giratorio. Evidentemente tenemos una serie de situaciones, como son de si el rotor está parado, el deslizamiento valdrá la unidad, y si el rotor tiende a acercarse a la velocidad síncrona, la velocidad de giro del rotor tiende a acercarse a la velocidad síncrona, el deslizamiento tenderá a acercarse a cero. Más cosas que quiero hacer constar aquí antes de entrar de lleno con la fuerza electromotriz inducida. Bueno, pues otra cuestión es el número de pares de polos que se generen dentro de la máquina por parte del bobinado estatórico. Aquí tenemos una situación donde el número de pares de polos es 1, y aquí tenemos una situación donde el número de pares de polos es 2. Vamos a fijarnos en la situación donde el número de pares de polos es 1. En la demostración vamos a tener que usar el ángulo que forme el polo norte, que está representado mediante este fasor, la posición del polo norte, con la posición del fasor que representa el plano de la espira, ¿de acuerdo? Este ángulo que vamos a llamar alfa. Vamos a tener que usar este ángulo, pero medido respecto al campo magnético. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, nosotros si recorremos el entrehierro de la máquina, al dar una vuelta, pues podemos decir que hemos avanzado 360 grados. Entonces, a partir de ahora, cuando estemos midiendo ángulos, una distancia angular
sobre el rotor, físicamente sobre el rotor, hablaremos de una medida angular geométrica o mecánica. ¿De acuerdo? Geométrica o mecánica. Esa medida angular, que es por ejemplo este ángulo alfa, pues la indicaremos bien con el ángulo, con la letra del ángulo correspondiente, o con el superíndice M de mecánico o G de geométrico. Yo suelo usar el mecánico o no usar ninguno. ¿De acuerdo? Bien. De todas formas, nosotros cuando hacemos una fotografía del campo magnético, cuando paramos la evolución del campo magnético y del rotor en este caso, el campo magnético evoluciona a todo lo largo del entrehierro de una determinada forma. Concretamente, cuando tenemos un par de polos, como ocurre aquí, cuando P vale 1, tenemos un norte, tenemos un sur, tendremos una línea neutra magnética, que es donde se pasa de un polo norte a un polo sur. Entonces, si nosotros recorremos el entrehierro de la máquina y damos una vuelta, recorremos 360 grados geométricos, pues recorremos un ciclo completo del campo magnético. Aquí estamos en el máximo del polo norte, el campo magnético se irá reduciendo, en línea neutro-magnética pasará por 0, se convertirá en sur, cambia el sentido, pasará por el máximo valor de campo magnético sur, luego se irá reduciendo, pasará por 0, hasta que vuelva a crecer otra vez hasta su valor máximo de polo norte. Entonces, en este caso vemos que en una vuelta completa en 360 grados eléctricos, nosotros tenemos una evolución, un ciclo completo del campo magnético en el entrehierro. Entonces, el campo magnético también evoluciona a 360 grados. Esos grados de evolución del campo magnético le vamos a llamar eléctricos. Entonces, cuando P vale 1, 360 grados eléctricos, mecánicos, perdón, 360 grados mecánicos son iguales que 360 grados eléctricos. Vamos a ver el caso donde el estator, el bobinado estatórico, cree 4 polos. Cree un polo norte, un polo sur, un polo norte y un polo sur. Al igual que antes, vamos a hacer una fotografía a la estructura, al campo magnético que se está creando dentro del entrehierro y vamos a recorrer el entrehierro. En este caso vamos a comprobar de que cuando damos una vuelta completa al entrehierro, es decir, recorremos 360 grados geométricos o mecánicos, vamos a encontrarnos con 2 ciclos completos del campo magnético. Es decir, empezamos por un norte, cuando llegamos y recorremos 90 grados eléctricos, vemos que ya hemos alcanzado el máximo sur, es decir, la línea neutra magnética ahora estará en esta zona de aquí. Pasamos de un norte a 0 a un polo sur, y cuando recorremos 180 grados geométricos o mecánicos, que sería hasta aquí, volvemos a tener un polo norte. Es decir, ya hemos cubierto un ciclo, ya hemos recorrido 360 grados de campo magnético. Hemos empezado por el máximo valor del polo norte, hemos alcanzado el máximo valor del polo sur y volvemos a alcanzar el máximo valor del polo norte. Entonces vemos que en este caso, en 180 grados mecánicos hay 360 grados eléctricos. O si damos la vuelta completa en 360 grados mecánicos habrá 720 grados eléctricos. Es decir, que cuando tenemos un número de pares de polos mayor que la unidad, pues va a ocurrir que si tenemos que medir ángulos respecto al campo magnético, los ángulos respecto al campo magnético son en número, en valor numérico mayor que los mecánicos. Es decir, podemos, en este caso, podemos deducir que los grados, un ángulo medido en grados eléctricos es, en este caso, el doble que un ángulo medido en grados mecánicos. Entonces, si nosotros queremos medir este mismo ángulo aquí, el ángulo alfa, entonces el ángulo alfa, pues si lo quiero medir respecto al campo magnético, el ángulo alfa respecto al campo magnético, es decir, el ángulo alfa eléctrico, será en este caso 2 veces el ángulo alfa mecánico. Bien, se puede demostrar, no lo vamos a demostrar aquí, se puede demostrar que si nosotros creamos un número de pares de polos mayor, 3, 4, 5, lo que sea,
pues se va a cumplir siempre esta relación que vamos a poner aquí, que un ángulo eléctrico medido en ese campo magnético que hemos creado con un número elevado de pares de polos siempre será igual a precisamente ese valor, el valor del número de pares de polos, por el ángulo medido en grados mecánicos, medido geométricamente sobre la estructura del entrehierro. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos realmente con estas dos expresiones. Esta no la enmarqué antes, pero bueno, creo que también merece ser enmarcada, que definen lo que es el deslizamiento y que definen la relación existente entre una distancia angular medida geométricamente sobre el entrehierro y esa misma distancia angular medida sobre la distribución del campo magnético que existe en el entrehierro. Bien, vamos a pasar a una nueva página. Nos llevamos a esa página la figura que hemos usado anteriormente y vamos a obtener ya, eso sí, la FEM inducida sobre esta espira. Tenemos una espira que está girando a una velocidad omega que vamos a suponer constante y tenemos un campo magnético giratorio a omega sub s. En vídeos anteriores recordamos que cuál era la expresión de la fuerza magnetomotriz del campo magnético giratorio creado por un estator de una máquina. Entonces teníamos que la fuerza magnetomotriz en un determinado ángulo y en un determinado instante de tiempo era igual a 3 medios por el valor máximo de esa fuerza magnetomotriz, que ocurría siempre aquí en el polo norte, por el coseno de omega t menos el ángulo sobre el que estemos calculando ese campo magnético. Esta omega es 2 pi veces la frecuencia de las corrientes estatóricas. Como vamos a tener otra omega posteriormente, para distinguirla le vamos a añadir a esta omega un subíndice. Subíndice 1, vamos a referirnos con subíndice 1 a los elementos del estator. Bien, vamos a suponer que vamos a llamar con alfa el ángulo geométrico o mecánico que forma el eje de la espira con el polo norte del campo magnético en un instante determinado. Ese ángulo lo puedo poner yo, que va a evolucionar en el tiempo. Vamos a ponerlo así entonces. Ese ángulo va a evolucionar en el tiempo, pues multiplicando la velocidad del rotor, que es constante, por el tiempo que transcurra. Bien, yo voy a desear encontrar el campo magnético en el centro de la espira, porque una vez que, mejor dicho, la fuerza magnetomotriz, una vez que obtenga la fuerza magnetomotriz en el centro de la espira, el centro de la espira forma un ángulo alfa con el polo norte. Una vez que obtenga la fuerza magnetomotriz en el centro de la espira, podré calcular el flujo que atraviesa la espira y podré calcular la fuerza electromotriz sobre la espira. Entonces, yo para calcular la fuerza magnetomotriz en el centro de la espira tendré que usar esta expresión de acá, sustituyendo el ángulo por su valor correspondiente. Ahora bien, este es el ángulo mecánico. Tengo que obtener el ángulo eléctrico, que es el que tiene que aparecer en esta expresión. Bueno, pues el ángulo alfa eléctrico será P veces el ángulo mecánico, es decir, será P por la velocidad angular del rotor por el tiempo que esté transcurriendo. Este es el ángulo, este de aquí, expresado respecto al campo magnético. Por lo tanto, ya puedo introducir este ángulo en la expresión de la fuerza magnetomotriz. Entonces, la fuerza magnetomotriz, componente fundamental. Recuerdo también igualmente que nosotros vamos a trabajar con la componente fundamental del desarrollo en serie de Fourier del campo magnético que aparece en el entrehierro. ¿De acuerdo? En el diseño de la máquina siempre se va a conducir para que del desarrollo en serie de Fourier del campo magnético que aparezca en el entrehierro sea la componente fundamental la que realmente
aparezca y todos los demás armónicos se minimicen dentro de lo posible. Entonces por eso trabajamos con la componente fundamental. Entonces la fuerza magnetomotriz en la posición donde se encuentra el centro de la espira en cualquier instante t será igual a 3 medios por el valor máximo de esa fuerza magnetomotriz, que es el valor que toma en este punto, por el coseno, esto le estamos llamando omega sub 1, menos ese ángulo. Es decir, introduciendo el valor, tendremos esto como la expresión de la fuerza magnetomotriz en ese punto. Una vez que sabemos la fuerza magnetomotriz en este punto, podemos, a través de la ley de Hopkinson, obtener el valor del flujo que atraviesa la espira cuando ésta ocupa la posición alfa en el instante t. Sería dividiendo la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia magnética del campo magnético. La reluctancia magnética no la conocemos su valor, pero sabemos que es constante, puesto que el circuito magnético no cambia de geometría ni de constitución. Por lo tanto, nos quedaría, reordenando términos, esto de aquí. Este sería el flujo que atravesaría la espira cuando ésta se encuentre en una posición alfa super E y en un instante t. Esta expresión la podemos simplificar llamando a todo esto flujo máximo, y dejamos la expresión cosenoidal tal cual. Entonces vemos que el flujo tomaría esa evolución. Una vez que sabemos la expresión temporal del flujo, aplicando la ley de Lenz-Faraday, podemos obtener la tensión inducida sobre el rotor. Vamos a una nueva página. Entonces, la fuerza electromotriz inducida sobre el rotor, como es el rotor, le vamos a poner subíndice 2, sería, según la ley de Lenz-Faraday, menos el número de espiras que tenga esa bobina rotórica. En este ejemplo simple estamos suponiendo una sola espira, pero matemáticamente vamos a considerar N2 espiras, por la derivada con respecto a tiempo del flujo. Como el flujo depende de más de una magnitud, por eso tenemos que usar derivada parcial. Si recordamos, el flujo era flujo máximo coseno de omega sub 1t entonces, donde omega mayúscula es la velocidad angular de giro del rotor. Entonces vamos a sustituirlo aquí arriba, sería n2, la derivada con respecto a t de todo esto, pues como el flujo máximo era una magnitud constante, saldrá fuera de la derivación, de la derivada, y tendremos la derivada con respecto a tiempo del coseno de todo esto de aquí. ¿Vale? Bien, entonces será menos el seno de esta expresión por la derivada de lo de dentro. Vamos a poner primero la derivada de lo de dentro, que sería omega sub 1 menos p por omega mayúscula, por la derivada del coseno, que sería menos seno. Como es menos seno, se nos va a ir con el menos de Lenz y lo ponemos ya directamente de esta forma. Esta sería la expresión de esos dos. Vamos a intentar simplificarla. Vamos a recordar la definición de deslizamiento. Y la definición de velocidad síncrona. Vamos a reordenar aquí
la P, sacando el factor común arriba y simplificando con la de abajo. Y vamos a pasar esta omega sub 1 multiplicando a la S. Vemos que en esta transformación de la expresión del deslizamiento hemos llegado a obtener omega sub 1 menos P omega mayúscula, que es este término que aparece aquí, y que lo podemos poner igual que omega sub 1S. Entonces la fuerza electromotriz inducida en el rotor, pues la podemos dejar de esta forma: N2, flujo máximo, y este paréntesis lo sustituimos por este, omega sub 1 S, y seno de todo esto. Podemos ver aquí un momento que podemos sacar factor común T, y por lo tanto, aplicando esta misma igualdad, podemos decir que el término que está entre paréntesis en la función seno lo podemos poner de esta forma. O mejor dicho, prefiero ponerlo, dado que la multiplicación es conmutativa, de esta otra forma. Si yo digo que la tensión instantánea que va a aparecer en la bobina va a tener una forma de E2 máximo seno de omega sub 2t, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo, igualando expresiones, yo puedo decir que el valor máximo de la tensión inducida en la espira será este término de aquí, y que la pulsación de la tensión rotórica, que no será otra cosa que 2 pi veces la frecuencia con la que esta tensión va a ir variando, pues será omega sub 1 por S. Es decir, 2 pi veces la frecuencia con la que varían las corrientes estatóricas por el deslizamiento. Simplificando en este último caso, esta expresión respecto a esta, se nos va el 2pi y nos queda que en general la frecuencia a la que evolucionará la tensión rotórica será el deslizamiento por la frecuencia a la que evolucionan las corrientes estatóricas. Bien, vamos a analizar esto un poco más. Pasamos a la siguiente página. Nos traemos la expresión de E, la expresión de 2 máxima y la expresión de la frecuencia rotórica F2, o si quieren de esta forma, me da igual. Entonces vamos a analizar varios casos, varias situaciones. Vamos a suponer que el rotor esté parado. Perdón, rotor parado. Si el rotor está parado, la velocidad a la que gira la espira va a ser 0 y el deslizamiento va a ser 1. Por lo tanto, al rotor parado, el valor máximo de la tensión inducida en la espira rotórica será N2, flujo máximo, omega sub 1. A esto le vamos a llamar tensión al rotor parado, ¿de acuerdo? Si nosotros dividimos esto por raíz de 2, obtendremos el valor eficaz. Que será el valor eficaz al rotor parado, ¿de acuerdo? La máquina en este momento se estaría comportando pues prácticamente como un transformador, porque si analizamos la frecuencia de la tensión que aparece inducida, la frecuencia de la tensión que aparece inducida en la bobina rotórica es la misma frecuencia de la tensión o de las corrientes estatóricas.
¿de acuerdo? Y tendríamos que aparece una tensión determinada en esa bobina. Sí, sería una especie de transformador, que estaríamos transformando un sistema trifásico de tensiones, que es el que está creando el campo magnético giratorio, en una tensión inducida en la espira. ¿Vale? Vamos a suponer ahora que el rotor se mueve. A un deslizamiento S. Bien, si el rotor se está moviendo a un deslizamiento S, quiere decir que el rotor se está moviendo a una determinada velocidad omega. Tendremos un deslizamiento que va a ser inferior a 1, puesto que la velocidad ya será mayor que 0 y por lo tanto el cociente, perdón, esto es omega sub s, el cociente ya será menor que la unidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Pues en este caso la tensión eficaz o tensión máxima, vamos a coger la máxima, sería N2 phi máximo omega por S, es decir, como a esto le hemos llamado E2 al rotor parado, pues sería S veces la tensión al rotor parado. Como S es menor que 1, pues sería un poco más pequeña. Y la frecuencia de dicha tensión, pues sería S por F sub 1. Como S es menor que 1, pues sería una frecuencia más pequeña. Estamos viendo, por tanto, que cuando el rotor empiece a moverse, ahora ya veremos por qué, cuando el rotor empiece a moverse, pues entonces la tensión que va a aparecer, valor máximo o valor eficaz, me da igual, que va a aparecer en la espira, va a ser S veces por la tensión que aparecía cuando el rotor estaba quieto, y lo mismo ocurre con la frecuencia. Un caso particular del caso anterior es que el deslizamiento se acerque a 0, es decir, que la velocidad a la que gira la máquina, gira el rotor, pues se acerque a la velocidad síncrona. Cuando este acercamiento ocurra, es decir, cuando tengamos que voy a poner esto un poco mejor, cuando tengamos que en el límite omega es igual a omega sub s, pues ¿cuál será la tensión inducida? Pues la tensión inducida será 0, el deslizamiento valdrá 0, por el valor de la tensión al rotor parado, es decir, la tensión será 0, en este caso particular, y la frecuencia también será 0 en este caso particular, al ser 0 el deslizamiento. Esto, repito, es un caso particular del rotor moviéndose a un deslizamiento S. Bien, pues hemos analizado ya aquí la forma que tiene la tensión inducida en una espira que consideremos en el rotor de la máquina y los valores de esa tensión que va a ir apareciendo cuando esa espira esté quieta y el campo magnético girando, o cuando la espira se esté moviendo a una velocidad relativa respecto al campo magnético giratorio. Con esto finaliza el análisis de la tensión inducida en la espira de un rotor en una máquina asíncrona trifásica.